Георгий Константинович, вот такой... Georgi Konstantinovich Zhukov, yo quería empezar con esta pregunta. Díganos cómo y cuándo usted se enteró de las peligrosas circunstancias que se vivían en el frente occidental durante la batalla de Moscú. A finales de septiembre y comienzos de octubre de 1941, yo comandaba el ejército del frente de Leningrado, al que había sido enviado a comienzos de septiembre por el Comando Central de Defensa Nacional. Como general y como miembro del Comando Central del Ejército Rojo, obviamente yo estaba muy al tanto de todas las circunstancias que había en el frente a finales de septiembre de 1941, y especialmente todo lo que pasaba a comienzos de octubre. El 6 de octubre a las 2 de la tarde me llamó Joseph Stalin. Al comienzo, este se interesó por cómo iban las cosas en el frente, para después darme órdenes de volar a Moscú para una misión especial, a lo que yo respondí que mañana mismo ya estaría reuniéndome con él. El 7 de octubre le cedí mi puesto de comandante del ejército del frente de Leningrado al general Mikhail Semyonovich Hozin y volé a Moscú. A Moscú llegué por la tarde, muy cercana a la noche, y de frente me dirigí hacia el Kremlin, en donde se encontraba Stalin. En aquel momento, Stalin estaba enfermo de gripe, pero aún así trabajaba. Primero nos saludamos asintiendo la cabeza, después Stalin, mostrándome el mapa que había en la mesa, me dijo: «Mire, así es como están las circunstancias en el frente. Hasta ahora no puedo entender cómo se está desenvolviendo el transcurso de las batallas. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está nuestro ejército? Su misión es la de ir hacia el Comando Central del Ejército Rojo en el frente de Moscú y sacar un informe exacto de lo que está pasando en el frente de Moscú. Usted puede llamarme a cualquier hora. Yo estaré esperándolo las 24 horas». Entonces yo fui al Comando Central del Ejército Rojo en Moscú, el cual era comandado en ese entonces por el general Iván Konev. Cuando llegué al Comando Central, que se encontraba en la región de Dratska, ya era muy de noche. Llegué a eso de la 1 o a la 1:30. Cuando entré, todos estaban trabajando. Después me di cuenta de la situación en la que se encontraba el Ejército Rojo del frente de Moscú en ese momento. Estábamos prácticamente rodeados y las líneas de comunicación del centro de comando habían sido desconectadas el 6 de octubre. ¿Qué más puedo decir? Que en el frente occidental, en Moscú, había una situación muy peligrosa, ya que prácticamente todos los caminos hacia Moscú estaban descubiertos. En ese momento, la línea de defensa de Majaysky, que era la última línea de defensa hacia la ciudad de Moscú, estaba prácticamente al descubierto. Si los alemanes se decidían a meter a su ejército en la ciudad de Moscú, nadie hubiera podido detenerlos. Quiero decir que todos los caminos estaban completamente abiertos. Habían pequeños grupos de soldados dispersados por toda la línea de defensa y estaba también el batallón de Suvorov, pero nada que hubiera podido hacerle frente al ejército alemán. Lo único que jugaba en ese momento a favor del ejército rojo era que las fuerzas alemanas del ejército centro estaban muy dispersas, librando batallas contra el ejército rojo. Pero si en ese momento hubieran concentrado todas sus fuerzas en un solo golpe, hubieran entrado en Moscú sin ningún problema. Así que ahí mismo llamé a Stalin para mantenerlo al tanto de la situación que aquejaba en el frente. Asimismo, le informé que lo más importante en aquel entonces era rearmar la defensa de Majaysky, ya que en el frente occidental, en la defensa de Moscú, no había ningún ejército, que era imprescindible traer refuerzos, así como fuerzas de apoyo de las regiones vecinas, lo más rápido posible hacia la defensa de Moscú. A lo que él me preguntó en dónde se encontraban los ejércitos número 16, 19, 20, 32 y el ejército de Boldina. A lo que yo respondí que todos estaban cercados combatiendo al enemigo. En aquel momento, los ejércitos de refuerzo eran comandados por el general Budionov, a lo que yo le dije a Stalin que era imprescindible contactarse con él, a lo que este me preguntó que en dónde estaba Budionov, a lo que yo respondí que no sabía, y lastimosamente el general Konev tampoco sabía.
En ese momento, las líneas de comunicación con el Comando Central del Ejército de Refuerzo estaban desconectadas y era imposible contactarse con Budionov. Por eso yo, personalmente, fui a buscarlo hacia la región de Yaroslavsky, bajo las órdenes de Stalin, que apenas haber encontrado a Budionov, después me contactara con él. Al amanecer, el 8 de octubre, llegué hacia la región de Oblenskaya. Para mí, la región de Oblenskaya era muy bien conocida, ya que había pasado gran parte de mi niñez y mi juventud en esta región. Hasta ahora recuerdo cómo mi madre me mandaba a estudiar hacia la ciudad de Moscú desde esta región. Así que para mí, esta región era muy conocida. Cuando llegué a Obninsk, en donde debería estar el comando central, no encontré ningún indicio de que éste estuviera allí. Cuando de pronto vi que dos radistas estaban instalando las líneas de comunicación. Así que bajé del automóvil y fui a preguntarles si sabían en dónde se encontraba el centro de comando del Ejército de Reserva. Estos al comienzo me dijeron que no sabían en dónde se encontraba, a lo que yo les pregunté que a dónde planeaban conectar sus líneas de comunicación en ese momento. A lo que estos, despectivamente, me dijeron que lo vamos a conectar a donde debemos y que ese asunto no era mío. En ese momento me di cuenta que estos soldados no tenían ni la menor idea de con quién estaban hablando. Mi guardaespaldas me presentó y les llamó la atención por no saber con quién se estaban metiendo. Estos ahí mismo se disculparon, ya que no habían visto en ningún momento alguna imagen mía. Y en lo referente a dónde estaba el centro de comando del Ejército de Reserva, me dijeron que estaba muy cerca del puente, que teníamos que subir a la colina y allí los guardias nos dijeron en dónde exactamente podríamos encontrarlo. Y efectivamente, en un par de minutos ya estaba en el centro de comando. Cuando entré al centro de comando, todos estaban haciendo sus deberes. Ahí mismo, todos los superiores se presentaron en delante mío, pero a mí lo que me importaba era hablar con Simeón Mikhailovich Budionov, que era el comandante del Ejército de Reserva de Moscú, a lo que me respondieron que nadie sabía en dónde se encontraba, ya que el día anterior se había ido para hacer una supervisión al Ejército número 43. En el centro de comando también lo estaban esperando para muchas cuestiones que había que resolver. Así que yo personalmente me fui a buscarlo en dirección hacia Mala Yaroslavovich, muy cerca del frente. Cuando llegué al punto de comando de Mala Yaroslavovich, encontré estacionado un automóvil. Así que le pregunté al guardia a quién le pertenecía dicho automóvil, a lo que este me respondió que el automóvil era de Mikhail Semyonovich Budionov. Así que me alegré de por fin encontrarlo. Cuando entré al punto de comando, este estaba analizando un mapa. Después nos saludamos y posteriormente le conté que había estado con el general Konev. Este me preguntó que cómo estaba, a lo que yo respondí que la situación con el general Konev no estaba muy bien. A lo que este me respondió que las circunstancias en el frente del Ejército de Reserva tampoco estaban en sus mejores momentos, que por todos los frentes faltaban hombres y que prácticamente no había con qué defender a la ciudad de Moscú. Así que le di nuevas instrucciones de volver al centro de comando y llamar a Stalin para comunicarle cuáles eran las circunstancias del frente del Ejército de Reserva. Asimismo, también le pedí que le dijera a Stalin que yo iría en dirección hacia Yukhnova y después a Kaluga para tener una mejor visión de la situación que se estaba produciendo en esos lugares. Cuando estaba yendo en dirección a Yukhnova, me encontré con el comandante de batallones. En ese momento, el ejército de reserva de esta región recién se estaba formando. Después de hablar con el comandante de batallones, me fui con dirección hacia la ciudad de Medini. Cuando llegué a Medini, esta ciudad prácticamente estaba en ruinas por los bombardeos que había sufrido de la Luftwaffe. No había ningún ejército. Lo único que encontré fue a una mujer que estaba cavando una zanja. Yo me le acerqué y le pregunté que qué estaba haciendo. Esta se levantó, me miró, pero no me respondió. De pronto, se nos acercó otra mujer, la cual me dijo que no hablara con ella, ya que ésta se había vuelto loca del dolor. A lo que yo pregunté de por qué estaba sufriendo aquella mujer, y ésta me respondió que el día anterior
la ciudad había sufrido de un bombardeo y mientras esta mujer estaba sacando agua del pozo, una bomba cayó y reventó su casa en donde habían estado sus 2 nietos. También me dijo que en ese momento se iba en dirección hacia Yaroslavets, ya que el pueblo de Medini estaba todo en ruinas por los bombardeos que había sufrido de los alemanes. Y yo le pregunté que si había visto a algunos soldados o pasar algún ejército por esta ciudad, a lo que ella me respondió que hacía algunos días vio cómo llevaban a los heridos del frente y que la noche anterior habían pasado algunos batallones no muy lejos de la ciudad, pero que en ese momento en la ciudad ya no quedaba nadie y que todos los pobladores se habían ido. Después de eso, yo seguí mi camino en dirección hacia Yohranova y en una intersección fui detenido por unos soldados. Por sus cascos, yo reconocí que estos eran tanquistas. Ellos me pidieron que me identifique y después de identificarme, yo hice lo mismo con ellos. Estos me dijeron que eran tanquistas de la división número 34. Yo les pregunté que en dónde estaba su comandante. Ellos me dijeron que su comandante estaba en el punto de control que se encontraba en la colina. Cuando llegué, vi a una cara conocida. Este se me acercó y se presentó. Comandante Troitsky, me dijo, del ejército de reserva. Para mí el comandante Troitsky era una persona conocida. En ese momento, él comandaba la brigada número 11 de tanques de reserva. Este comandante era muy profesional y bastante competente. Había participado en las batallas de Khanjin-Gol en el extremo oriental de Siberia contra los japoneses. Y algo más que puedo decir es que los japoneses le tenían un miedo terrible a estos tanquistas. Después de darle órdenes e instrucciones al comandante Trotsky, me dirigí en dirección hacia el pueblo de Kalug, en donde estaba batallando el 5º ejército bajo las órdenes del comandante Mironov. El 5º ejército era uno de los mejores ejércitos que estaba batallando en la defensa de Moscú en ese momento, y gracias a ellos era que la región de Kaluga estaba todavía en nuestras manos. Cuando llegué a Kaluga, fui alcanzado por un mensajero con un telegrama urgente del general Shapochnikov. Este telegrama había sido mandado por el centro de comando del Ejército Rojo. Asimismo, se me daban nuevas instrucciones en donde decían que desde ese momento yo sería el nuevo comandante en jefe del Ejército Occidental de la defensa de Moscú y que debía urgentemente ocupar mi puesto en el centro de comando principal. Yo ahí mismo di la vuelta y me fui a cumplir mis nuevas órdenes. Cuando llegué al centro de comando principal, los generales allí presentes todavía no estaban al tanto de que yo iba a ser el nuevo comandante. Hasta la mañana del 10 de octubre, el comandante en jefe del Ejército Rojo de la defensa de Moscú era el comandante Konev, mientras que yo había llegado para relevarlo de su puesto. Cuando llegué, la Comisión de Defensa Nacional recién había terminado su trabajo, y en ese momento justo llamó Stalin para decirme personalmente que yo sería el nuevo comandante del Ejército Occidental de la defensa de Moscú. Georgi Konstantinovich Zhukov, díganos, ¿qué fue lo primero que usted hizo después de asumir el puesto de comandante en jefe? Como les había dicho antes, la línea de defensa de Majaysky era la línea de defensa principal y era la que iba a determinar si es que Moscú iría a ser tomada o no. Así que lo primero que se hizo fue reforzar esta línea de defensa. Así que el centro de comando principal mandó a todo lo que había en la región de Moscú para poder reforzar esta línea de defensa. Absolutamente todo lo que había en la región de Moscú, ya sean tanques, fuerzas, soldados y ejércitos de reserva, fueron a parar aquí. Pero siendo sincero y hablando francamente, todo lo que se nos había enviado no era suficiente para poder detener la fuerza de los alemanes. Para el 15 de octubre, en todo el frente occidental de Moscú, que eran aproximadamente 300.000 kilómetros, nosotros teníamos únicamente 90.000 soldados. Cualquier estratega militar puede llamar a esto cualquier cosa menos una defensa. Por eso, el Consejo Militar decidió en primera instancia reforzar las defensas para evitar la entrada del enemigo. En primer lugar, las líneas de Majaysky, Malakolanskaya y Maloyaroslavskaya.
Y después de habernos puesto de acuerdo toda la cúpula militar, empezamos a realizar dicho plan. En primer lugar, empezamos con la organización de la defensa de la línea de Majaysky. En ese momento, todos nosotros no estábamos seguros de que si esta línea de defensa pudiera contener a los nazis. Y ahora tengo que decirlo sinceramente, nadie de la cúpula militar de aquel entonces tenía la certeza de que los alemanes no romperían nuestras defensas y entrarían a la ciudad de Moscú. Y ahora, hablando francamente, las líneas de defensa en aquel entonces, para el 16 de octubre, solamente podían contener a las fuerzas de vanguardia del enemigo, ya que si éste se decidía de enviar el grosso del ejército hacia Moscú, no hubiera habido defensa que lo hubiera podido detener. Pero también tengo que decir que los soldados del Ejército Rojo de aquel entonces, que estaban batallando totalmente rodeados por el enemigo, fueron los que nos dieron una tremenda ayuda a la hora de detener al enemigo. De toda la guerra, yo puedo decir que fueron ellos los que realmente salvaron a la ciudad de Moscú, gracias a su heroísmo y la determinación en su forma de batallar. Su valentía y heroísmo es para mí, hasta hoy en día, muy difícil de comparar. Fueron ellos los que nos dieron a nosotros el tiempo suficiente para poder nuevamente organizar las defensas en Moscú y después planear un contraataque para botar al enemigo, ya que puedo decir que fueron ellos los que batallaron en las peores circunstancias de toda la guerra. Aquí yo puedo resaltar la actividad del ejército número 19 con su general Yashakovich, que hicieron todo lo posible y dieron sus vidas por contener al enemigo el máximo de tiempo posible. Y gracias a ellos fue que nosotros pudimos reorganizar un nuevo ejército y formar una nueva línea del frente. Y pese a todo esto, después de haber reorganizado el ejército de defensa, la cúpula militar, planeamos organizar un nuevo ejército para poder dar un contraataque y poder echar fuera de la región de Moscú a los alemanes. Estos ejércitos fueron reorganizados en las ciudades de Klin, Iskra, Dorojovo, Naresh, Maloyaroslavets y Alexei. Al mismo tiempo, estas fuerzas de contraataque estaban en calidad de fuerzas de refuerzo en el caso de que no pudiéramos contener a los alemanes en la línea de Majaysky. ¿Qué más puedo decir? Los ciudadanos comunes y corrientes, los moscovitas, ingenieros, doctores, madres, niños y ancianos, todos participaban en la defensa de Moscú, todos cavaban trincheras y ayudaban con la formación de la línea de defensa. Asimismo, también habían bastantes grupos de hombres que se estaban preparando para la guerra y estos fueron llevados muy cerca de la ciudad de Moscú en calidad de refuerzo si esto fuera necesario. De la cúpula militar también se mandó la orden de crear una misión secreta en donde se nos indicaba que en el caso de haber fallado todos los planes de defensa de la línea de Majaysky, entonces tendríamos que evacuar a la población, como a todos los líderes del gobierno, hacia la retaguardia, bombardeando y quemando todo para no dejar nada a los alemanes. Estos eran nuestros planes en aquellos tiempos, y estos planes fueron aceptados por la cúpula militar y por los líderes del gobierno. Y este plan fue el que nos dio la seguridad psicológica, que nos ayudó a contrarrestar al enemigo durante la ofensiva alemana en Moscú. Georgi Konstantinovich Zhukov, díganos por favor, ¿cuál desde su punto de opinión fue el momento más peligroso y difícil de toda la batalla de Moscú? Quiero decir que todos los momentos fueron peligrosos, pero si ponemos un momento clave que pudo haber cambiado el rumbo de la guerra, esto fue lo que comprendieron los días del 6 hasta el 13 de octubre de 1941, cuando la línea de defensa de Majaysky no suponía ningún obstáculo para el enemigo. Esto para mí fue el momento más determinante de la guerra, cuando prácticamente el enemigo estaba a un paso de entrar a la ciudad de Moscú sin ningún obstáculo. ¿Y qué nos dice del momento cuando los alemanes estaban a 25 kilómetros de la ciudad de Moscú, cruzando los puentes, cuando estaban en el poblado de Kryukovo? Sí, ese también fue un momento muy determinante, pero puedo decir que cuando Kryukovo estaba rodeado,
Y no solamente Kryukova, sino también Krasny Polia y Kashire. Pero la cuestión aquí está en que en esos momentos los alemanes tenían pérdidas horribles. Así que no podemos decir que ellos pudieron haber tomado la ciudad de Moscú con las pocas y desgastadas fuerzas que tenían. Pero en los periodos del 6 al 13 de octubre, los alemanes estaban muy fuertes y tenían sus fuerzas muy bien agrupadas, con soldados de élite muy bien preparados, sobre todo los ejércitos de tanques. Sin embargo, en las batallas que hubo en Kryukova, los alemanes tuvieron cuantiosas pérdidas que no les hubiera dado la posibilidad de tomar la ciudad de Moscú con esas pocas y desgastadas fuerzas. En pocas palabras, el enemigo estaba tan desgastado que no tenía las fuerzas suficientes para seguir atacando. Por eso, esos tiempos no fueron tan peligrosos como las del 6 al 13 de octubre. Pero eso fue el momento en que los alemanes estuvieron más cerca de la ciudad de Moscú. Pero yo diría que no fue el más peligroso, ya que no tenían fuerzas para tomarla. Durante el 6 al 13 de octubre, los alemanes estaban mucho más cerca al centro de comando que a la ciudad de Moscú. Pero siéndole sincero, todos nosotros, los generales que estuvimos en ese momento, no nos preocupábamos de que el enemigo estuviera cerca, ni siquiera lo pensábamos. Estábamos más ocupados en la reorganización del ejército a que los alemanes pudieran aparecer frente de nosotros en cualquier momento. En ese momento, todos los generales sabíamos que si movíamos el centro de comando para la retaguardia, esto podría haber significado para el soldado común un acto de cobardía, lo que hubiera influido de forma negativa en la moral del ejército. En pocas palabras, si los soldados ven que sus generales empiezan a retroceder, quiere decir que las cosas en el frente no están yendo bien y por ende, este también empieza a retroceder. Yo creo que esto jugó un rol psicológico muy importante dentro de la defensa de Moscú. Georgi Konstantinovich Zhukov, usted también ha hablado de la batalla de Tula. ¿Qué es lo que nos podría contar acerca de esto? Respecto a la batalla de Tula, puedo decir que nuestro ejército batalló con muchas pérdidas. No olvidemos que para entonces, Guderian era un estratega muy experimentado y su ejército, en más de una ocasión, ya había demostrado su fuerza y su experiencia en el campo de batalla. Pero también hay que decir que frente a este fuerte y sanguinario ejército nazi, el ejército rojo en la batalla de Tula pudieron hacerle frente al enemigo. Aquí quiero recalcar sobre todo a los soldados soviéticos. Y también debo recalcar que el ejército rojo en la batalla de Tula, pese a haber estado rodeado, se defendió de manera heroica y ejemplar. Y al fin y al cabo, los soviéticos en Tula pudieron defender y detener al enemigo. No olvidemos que Tula es una ciudad que históricamente se destacaron en la producción de armas. Y gracias al heroísmo y a la valentía de los soldados del Ejército Rojo en Tula, es que hoy en día la ciudad de Tula se la considera una ciudad heroica. Aquí yo voy a subrayar las acciones heroicas del batallón de Belova. Tenemos a la división de tanques del general Getman, asimismo al regimiento que estaba bajo el comando de Garshkov, el cual tenían como comisario principal a Garshkeyev. ¿Qué puedo decir? En pocas palabras, los tulenses se defendieron muy bien. Ahora díganos, ¿qué es lo que puede decir de los ciudadanos de Moscú? ¿Los moscovitas jugaron un rol importante en la defensa? Lastimosamente, los moscovitas fueron enviados a defender su ciudad sin mucha experiencia, ya que en aquel momento se necesitaban hombres para que vayan a luchar contra un enemigo demasiado fuerte y muy bien preparado. Pero esto cambió con el tiempo, ya que los moscovitas empezaron a tomar experiencia y así pudieron al fin botar al enemigo de sus tierras. Como lo había comentado antes, la mayoría de los ciudadanos de la ciudad de Moscú participaron en su defensa. En aquel momento, al Ejército Rojo se enrolaban toda clase de hombres, científicos, estudiantes, ingenieros, poetas, artistas. También teníamos a políticos, directores de fábricas, profesores. Teníamos toda clase de hombres que lastimosamente no eran guerreros, así que todos ellos tuvieron que aprender con la experiencia, curtiéndose en las batallas. Obviamente, hubiera sido mejor mantener
a todos estos hombres en la retaguardia, haciendo lo que ellos sabían hacer, pero lastimosamente fueron enviados al frente. Y personalmente, yo creo que lo que se hizo, ya se hizo, y que todo eso fue por el bien de todos, ya que todos esos regimientos de soldados muy poco entrenados fueron creados especialmente para defender a la patria en los momentos más difíciles. Asimismo, el ciudadano soviético común y corriente, lo que menos quería era irse a trabajar a la retaguardia. Todos los hombres pedían irse hacia el frente, ya que cada hombre soviético sabía que era su deber defender a la patria y romper de una vez con el mito de la invencibilidad del ejército de la Wehrmacht. Por eso, yo pienso que la formación de estos ejércitos de hombres no experimentados, al final fueron ellos los que no dejaron que el enemigo tomara la ciudad de Moscú. Después de la guerra, yo me encontré en más de una vez con los comandantes de estos regimientos de soldados moscovitas. Muchos de ellos empezaron sus carreras militares justamente en esos momentos. Cuando yo me encontré con ellos, ya tenían 50 o 55 años. Estos habían sobrevivido toda la guerra y terminaron la Gran Guerra Patria, muchos en Prusia Oriental y hasta algunos en Berlín. ¿Y qué es lo que puedo decir de ellos? Ya no eran para nada aquellos hombres, filósofos, científicos o artistas con poca experiencia que fueron a detener a los alemanes en Moscú. En Berlín, estos ya eran guerreros experimentados, curtidos bajo el fuego de las batallas que se dieron en Europa Oriental. Ahora, quisiera que nos cuente cuál fue el momento de mayor presión durante la batalla de Moscú. Yo puedo decir que el momento de mayor presión fueron en los días del 15 y 16 de noviembre, ya que los alemanes pretendían tomar nuestro ejército por los flancos, y para esto usaban los ejércitos de tanques. Ellos pusieron todas sus fuerzas en los ataques con tanques y con la aviación de la Luftwaffe. En este momento yo puedo decir que fueron las batallas más sangrientas porque tanto por el lado de los alemanes como por el lado de los soviéticos mandábamos todas nuestras fuerzas para evitar que el enemigo tome nuestras posiciones. Contando solamente que el ejército número 16 tuvo que enfrentarse contra 650 tanques de la Wehrmacht. Y esto solamente estamos hablando de los ejércitos de vanguardia. Y así fue como los alemanes atacaron con estas inmensas fuerzas los ejércitos de Rokossovski. Por eso puedo decir que estos fueron los momentos de mayor presión, ya que por ambos bandos enviábamos lo mejor que teníamos. El ejército rojo no se dejaba vencer y repelíamos los ataques de los alemanes con fuerzas de refuerzo que nos venían de la retaguardia. Y ya para entonces habíamos tomado experiencia en la guerra antitanque. La forma de operar era la siguiente. Se ponían las baterías antitanques en la retaguardia, muy cerca de los flancos por donde iban a pasar los tanques alemanes. Entonces los alemanes, al mandar al ataque a sus tanques, lo que hacían era cada vez entrar en una trampa. Pensando que iban a abrirse paso en la retaguardia del enemigo, caían bajo los bombardeos de las armas antitanque. Y además quiero recalcar que el ejército que soportó el golpe más duro de la Wehrmacht fue el ejército de Rokossovski. Ellos prácticamente fueron los que contuvieron el grueso del ejército alemán. Claro está, yo creo que mejor sería que fuera el mismo Konstantin Konstantinovich Rokossovski quien les cuente los pormenores de sus acciones en el frente. Él mismo fue quien valientemente comandó a sus ejércitos y se preocupaba por ellos mucho más que el resto de los generales en el frente. Algo que más puedo recalcar es que hubo momentos muy difíciles cuando parecía que todo el frente se desmoronaba ante nuestros ojos y muchos creían que ya los alemanes iban a hacerse con sus planes y muchos pensaban que el ejército rojo caería, pero no. Y así fue como el ejército rojo, reforzado con nuevos soldados, prevaleció frente a sus enemigos. Y fue el ejército de Rokossovski al que se le mandaban los mejores hombres y las mejores fuerzas de refuerzo, ya que todos sabíamos que en sus manos estaba prácticamente el golpe decisivo que cambiaría el desenlace de la guerra. Y mientras esto, en la parte central, se organizó un contraataque contra el ejército centro de la Wehrmacht, enviando fuerzas de refuerzo para el ejército de Rokossovski, algo que reforzó y endureció al ejército rojo en esa región. Y al comienzo nos dedicábamos únicamente a reforzar a los ejércitos del frente,
ya que el ejército rojo lastimosamente se desangraba por el duro golpe que había recibido de los alemanes. Después empezamos a enviarle batallones de refuerzo y regimientos separados, tanques de refuerzo, asimismo como fuerzas antitanques. Y todos estos, acompañados de una muy buena logística, eran enviados hacia el frente para darle el contraataque final que echó a los alemanes. Ну и в конце концов нам все же удалось укрепить. Y al fin y al cabo, pudimos reforzar el ejército de Rokossovski gracias a la valentía de los hombres soviéticos. Y en resumen, después de haber enviado como fuerza de refuerzo al ejército de Kuznetsov, dentro de las cuales había 3 o 4, no recuerdo la cantidad en estos momentos, de regimientos de marines de élite con el que fueron reforzados estos ejércitos. Estos eran hombres sumamente valientes. Yo recuerdo que me topé con estos regimientos cuando todavía era comandante del ejército de Leningrado. Recuerdo que en las batallas de Oritskova y las lomas de Pulkovsky demostraron su valentía y su coraje contra el enemigo. Recuerdo cómo estos hombres peleaban contra el enemigo con gran honor y heroísmo, pese a estar en desventaja de armas y en desventaja numérica frente a los alemanes. Por el contrario, los alemanes únicamente atacaban cuando se sentían confiados en la victoria. Si sabían que iban a enfrentarse contra los marineros soviéticos, estos preferían postergar el ataque o tratar de esquivarlos a toda costa. Y esto era una tendencia dentro del ejército de la Wehrmacht. Los alemanes atacaban únicamente si tenían la ventaja numérica o se sentían confiados en la victoria. En cambio, cuando tenían que enfrentarse contra un enemigo poderoso, estos trataban siempre de esquivar las batallas o postergaban sus ataques, mientras que los marineros soviéticos del primer ejército siempre luchaban con sumo heroísmo y valentía, no por medallas ni reconocimiento, sino por su patria y por la libertad de su pueblo, y gracias a ellos fue que nosotros pudimos tener una contraofensiva exitosa, sobre todo en la región de Kalina, y más adelante se volvían a repetir las mismas escenas en diferentes regiones y batallas de la Gran Guerra Patria. Por eso puedo decir que el Ejército Rojo le debe un agradecimiento profundo a los marineros soviéticos que lucharon con gran honor y heroísmo contra las hordas nazis. ¿Cuándo fue que se formó el plan de la contraofensiva que botaría a los alemanes fuera de la región de Moscú? ¿Qué es lo que puedo decir? Sobre este tema se ha escrito mucho, pero personalmente puedo decir que todo lo que se ha escrito está un poco fuera de contexto. Lo que pasa es que hay muchas versiones. Yo lo que puedo decir es que hasta el 1 de diciembre nadie pensaba en un contraataque. Todos nuestros esfuerzos estaban en primera instancia en detener al enemigo y en debilitarlo. Y obviamente tener un contraataque para poder repeler al enemigo en los flancos, ya que éste trataba de rodear a la ciudad de Moscú. Sin embargo, cuando fuimos informados por la inteligencia, asimismo nos dimos cuenta por el mismo comportamiento del enemigo, ya que éste en primer lugar dejó de atacar tan seguidamente, entonces llegamos a la conclusión que los nazis ya no tenían más fuerzas para seguir atacando. Y más que todo, después de los primeros ataques de contraofensiva que se usaron para repeler al enemigo en los flancos de la ciudad de Moscú. Así que en ese momento nos dimos cuenta que no solamente teníamos que contraatacar, sino que también debíamos empezar a planear un ataque para botar a los alemanes, no solamente fuera de la región de Moscú, sino empezar nuestro recorrido hacia Berlín. Hasta ahora recuerdo la reunión que nosotros tuvimos con la alta cúpula militar. Ellos compartían la misma opinión conmigo. No debíamos permitir que los alemanes refuercen su posición cerca de la ciudad de Moscú, y sabíamos que el Ejército Rojo debía tomar la iniciativa en la guerra. Entonces nosotros presentamos nuestro plan de ataque que llevaría al Ejército Rojo hacia el oeste y liberaría la zona occidental no solamente de Moscú, sino también la zona de Kalininsky, así como también la zona suroeste del frente occidental. Así que todas las fuerzas del Ejército Rojo fueron llevadas hacia estas zonas para contraatacar al enemigo y que éste nunca más volviera hacia la región de Moscú. Nosotros sabíamos que teníamos solamente una oportunidad para tomar la iniciativa y cambiar así el rumbo de la guerra.
Este momento era el más indicado para nosotros, ya que el enemigo no tenía fuerza ni para atacar, y mucho menos contaba con la disposición logística para reforzar los territorios que había ocupado. Y yo creo que esto lo entendió muy bien Guderian y Gobner, ya que después se sabría que ellos se hicieron responsables por la derrota que sufrieron en Moscú, y fueron ellos mismos los que hicieron retroceder a su ejército lejos de la región de Moscú. Y por esto vemos que a partir del 3 de diciembre, los ejércitos alemanes empezaron su retroceso, ya que sus generales sabían muy bien que tenían que retirar a sus soldados para que estos no fueran aplastados por el ejército rojo. Después supimos que hasta el mismo Gopner destituyó a muchos de sus generales, y él mismo, después del fiasco que sufrió la Wehrmacht en la región de Moscú, renunció a su cargo y tomó la responsabilidad de la derrota de los alemanes en la batalla de Moscú. Y asimismo también podemos ver a Guderian, que tampoco duraría mucho tiempo en su puesto. Georgi Konstantinovich Zhukov, en Occidente, se toma muy en cuenta a la versión de los estrategas militares alemanes. Estos le echan la culpa de su derrota a las inclemencias del clima, el frío, el lodo. Según ellos, la nieve y las grandes heladas fueron los culpables que no les permitieron hacerse con la ciudad de Moscú. Asimismo, también le echan la culpa a Hitler, ya que según ellos, todos estos factores fueron los culpables de su derrota. ¿Qué es lo que puede decir acerca de esto? Por ejemplo, dicen que los alemanes perdieron por culpa de que Hitler no quiso escuchar a Guderian y que tampoco quería escuchar a los otros grandes generales alemanes. Díganos cuál es su opinión respecto a lo que se dice dentro de los libros de historia occidentales. Y según su opinión, ¿cuál cree que fue la verdadera causa de la derrota de los alemanes? Lo que puedo decir es que cuando uno pierde, siempre trata de encontrar culpables. Si hablamos de las inclemencias del clima, claro que sí, durante el invierno hacía mucho frío, durante el otoño, cuando se derretía la nieve, todos los caminos se llenaban de barro y lodo. Pero aún así, las inclemencias del clima no solamente afectaban a los alemanes, sino también a los soviéticos. Pero pese a todo esto, el ejército soviético seguía funcionando de manera óptima. La estrategia militar es una ciencia exacta. La derrota que sufrieron los alemanes en Moscú está comprobada científicamente que fue por la mala planificación de antemano de la alta cúpula militar alemana. Ni tampoco fue por lo que Hitler se le ocurrió, a la mitad del plan Barbarossa, voltear los tanques de Guderian para el apoyo del grupo sureste de la Wehrmacht, con el fin de tomar totalmente la República Socialista Soviética de Ucrania y con esto hacerse con la península de Crimea. Esa no fue la causa. Hasta me atrevería a decir de que si las fuerzas de Guderian hubieran sido utilizadas para la toma de Moscú en ese momento, para los alemanes tendría un impacto más negativo de lo que nos muestra la historia, ya que desde mi punto de vista como estratega, al darle vuelta a los tanques de Guderian para apoyar el grupo sureste en Ucrania, tuvo mucha lógica desde el punto de vista militar, ya que todas las fuerzas ucranianas que estaban en el Donbass y en Crimea pudieron haber contraatacado el ejército centro, cortándole los abastecimientos que tenían hacia Moscú, y con esto los alemanes la hubieran pasado peor. Si Hitler le hubiera escuchado a sus generales en ese momento, desde mi punto de vista, el ejército centro corría el riesgo de ser cortado de sus abastecimientos. Pero volviendo a su pregunta, esta tampoco fue la causa de la derrota alemana. La causa directa de la derrota alemana fue que desde el comienzo de la guerra, Hitler y todos sus generales no pudieron hacerse ni siquiera con una de las metas principales que tenían desde el comienzo de la guerra. Entre ellas estaban la toma de las ciudades principales de la Unión Soviética. En primer lugar, la ciudad de Moscú, la ciudad de Leningrado, ni peor aún, pudo hacerse con sus metas estratégicas en el sur de la Unión Soviética. Pero sobre todo, los nazis no contaban que el pueblo soviético les iba a hacer frente y que iban a resistir con tanta determinación, ya que mientras el ejército de la Wehrmacht iba profundizándose cada vez más dentro de la Unión Soviética, recibía cada vez más una resistencia mucho más feroz. Por eso, cuando los alemanes llegaron hacia la región de Moscú, todos los hombres soviéticos sabían que tenían que participar en el desenlace de la guerra, ya que esto repercutía directamente en todos los ciudadanos de la Unión Soviética. Y por esto vemos que en la batalla de Moscú fue en donde se libraron las batallas más encarnizadas y en donde se vio la máxima resistencia del pueblo soviético.
y es en la batalla de Moscú en donde vemos que por cada paso que daba el ejército de la Wehrmacht tenían cuantiosas pérdidas que repercutieron en la derrota alemana. Yo recuerdo que para la primavera de 1942, después del derretimiento de la nieve, en todos los campos de la región de Moscú empezaban a aparecer cuerpos de soldados alemanes por doquier. Estos yacían hasta apilados uno encima del otro, y fue en la región de Moscú en donde los nazis prácticamente perdieron a su mejor ejército, a aquel ejército que fue curtido durante años en las guerras del continente europeo. Asimismo, también vemos grandes pérdidas en vehículos de guerra como tanques, vehículos blindados, en aviones y en bombarderos. En pocas palabras, Hitler y sus generales mandaron a morir prácticamente a sus mejores hombres, los que fueron eliminados en primera instancia gracias a la resistencia que le ofreció el Ejército Rojo, gracias a que nosotros pudimos en su momento reorganizar y rearmar la defensa de Moscú. Primeramente empezamos el contraataque por el sur de Moscú y después nos desplazamos hacia el norte. Y después de la contraofensiva soviética, cuando los alemanes nuevamente quisieron atacar, todas nuestras defensas estaban muy bien reforzadas, con innumerables cañones de artillería, los cuales sepultaron definitivamente la iniciativa alemana, y después de eso, lo único que hicieron fue retroceder. Y después, lo único que pudo hacer el ejército de la Wehrmacht fue desangrarse lentamente hacia su derrota final. Y como repito nuevamente, ninguno de los grandes objetivos que tuvieron al inicio de la guerra con el plan Barbarossa pudo concretarse definitivamente. En pocas palabras, yo vuelvo a decir que la derrota alemana fue porque los generales alemanes no tomaron en cuenta muchos aspectos de la Unión Soviética y que pasaron por alto momentos tan importantes, los cuales después repercutieron en que ninguna de las grandes metas que se planearon al comienzo de la guerra fueron realizadas. Ellos pensaron que el Ejército Rojo se iba a rendir los primeros meses de la guerra. Pensaron que nosotros no teníamos ni la fuerza ni la tecnología para hacerles frente. Ellos, después de las victorias en Europa, pensaron que la Unión Soviética sería un paseo más como lo que fue en Francia y que sería el mismo pueblo soviético el que los recibiría literalmente con los brazos abiertos como libertadores. Sin embargo, todas sus predicciones estaban erróneas. A la Wehrmacht le faltó fuerza para destruir al Ejército Rojo y más aún para destruir la moral y el espíritu combatiente de los soviéticos. Y esto lo podemos ver no solamente en Moscú, sino en diferentes batallas como en Leningrado o en Stalingrado. Por ejemplo, si los alemanes hubieran tomado la ciudad de Leningrado, estos se hubieran reorganizado en esa región con sus aliados los finlandeses y hubieran agrupado sus fuerzas en un solo golpe para después atacar y tomar la ciudad de Moscú. Entonces el Ejército Rojo hubiera tenido muchos peores problemas en el invierno de 1941. Entonces yo creo que nosotros hubiéramos tenido que crear nuevos planes y crear otro frente totalmente diferente. Pero la historia nos demuestra que la ciudad de Leningrado soportó todas las calamidades que le fueron causadas por los nazis, y estos no pudieron hacerse nunca con la ciudad de Leningrado. Pese a todo esto, los alemanes igualmente utilizaron muchas de las fuerzas destinadas para la toma de Leningrado en la batalla de Moscú, pero aún así no pudieron hacerse con la ciudad capital de la Unión Soviética. Y por último, tengo que decir que todos los hombres de la Unión Soviética, y sobre todo los moscovitas, dieron todo de sí y todas sus fuerzas para derrotar al ejército de la Wehrmacht en la región de Moscú. Y como vemos en la historia, esa fue la última cruzada de muchos soldados alemanes en sus disque aventuras en la Segunda Guerra Mundial. Desde mi punto de vista como estratega militar, yo creo que la victoria en Moscú le sirvió al Ejército Rojo como una gran victoria desde el punto de vista estratégico, ya que le mostró en primera instancia al ciudadano de la Unión Soviética y al mundo que el ejército de la Wehrmacht podía ser derrotado, y demostró que el Ejército Rojo tenía las cualidades para derrotar a la Alemania nazi, y fue durante la batalla de Moscú que nosotros, los generales del Ejército Rojo, la cúpula política de la Unión Soviética y nuestro líder Joseph Stalin, nos dimos cuenta que no solamente podíamos, sino que debíamos de liberar a la Unión Soviética del nazismo y destruir a las fuerzas nazis en el corazón mismo del Tercer Reich, en Berlín. Georgi Konstantinovich Zhukov,
Esta guerra ha sido la guerra más grande de toda la historia y usted es uno de los personajes principales que se destacaron en toda esta contienda. Díganos, ¿cuáles fueron los recuerdos más destacados durante toda la contienda de la Gran Guerra Patria? Все запомнилось. Война была действительно тяжелая. ¿Qué es lo que puedo decir? Esta guerra fue realmente muy difícil. Yo creo de que cada soldado, cada oficial y cada general que sobrevivieron a esta guerra recuerdan momentos muy importantes que marcaron sus vidas para siempre. Yo creo que ninguna de las personas que participaron en esta guerra puede olvidarla, ya que realmente fue muy difícil y fue muy horrenda, sobre todo para el pueblo soviético. Pero más que todo, yo recuerdo la batalla de Moscú, ya que esta fue la batalla decisiva que cambió el rumbo de la guerra. Todos entendíamos muy bien el significado y el valor de esta batalla y hasta ahora la recuerdo con sumos detalles como si realmente hubiera sido ayer, pese a haber tenido otras batallas igualmente significativas, como por ejemplo la batalla de Leningrado o la batalla de Berlín, que también se podría decir que fueron legendarias, pero la batalla de Moscú fue para el pueblo soviético y para nosotros, los generales, la prueba más difícil, y por eso mismo es que la recordamos con mucha mejor claridad. Asimismo, yo creo que la recuerdan todos los ciudadanos soviéticos que participaron en ella, ya que cualquier ciudadano, soldado, oficial o general, así no estuvieras en el frente de Moscú, todos estábamos muy al tanto de lo que pasaba en la batalla de Moscú y todos estábamos muy preocupados por el destino de nuestra capital, ya que del desenlace de la batalla de Moscú dependía el destino de nuestra nación. Переживали за столицу нашу, за родину. Quiero invitarles a inscribirse a nuestro canal de Telegram para poder recibir noticias de primera instancia en este canal. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de poner el pulgar arriba y darle a la campanita. Yo soy Alex Star y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.